Esta actividad es organizada por el Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre, el Instituto de Investigación e Interacción Educativa, el Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la carrera de Trabajo Social y el Instituto de Investigación, Posgrado e Interacción Social en Turismo de la UNSA. Un cordial saludo a los directores de los 4 institutos, quienes estarán a cargo de las exposiciones. También un saludo a los docentes e investigadores que están participando en esta actividad a través de la plataforma del Zoom. Damos también la bienvenida a quienes nos acompañan a través de YouTube en esta transmisión simultánea del seminario. Esta actividad es analizar las perspectivas de la investigación académica en el contexto de la pandemia del coronavirus. Buscamos proponer este análisis en un ejercicio compartido entre docentes e investigadores de las ciencias sociales y las ciencias humanas, no solo para una necesaria retroalimentación en este momento de aprendizajes compartidos, sino también para contribuir a avanzar en la construcción de una ciencia más inclusiva y abierta a los aportes de las diferentes disciplinas. Como parte de la preparación de la actividad, hemos identificado y compartido con los expositores algunas preguntas. ¿La actual crisis sanitaria obligará a cambiar la forma de investigar y los temas prioritarios de investigación? ¿Qué nuevas competencias deben desarrollar los investigadores para continuar con su trabajo en medio de esta crisis? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que ahora tienen que enfrentar los institutos de investigación y las universidades en la generación de un conocimiento relevante y pertinente para la sociedad? Estos y otros temas serán abordados por nuestros invitados. Respecto a cómo vamos a desarrollar la actividad, informarles que la misma está dividida en 2 partes. En la primera, los directores de los 4 institutos van a exponer sus presentaciones. Cada uno de ellos tiene 15 minutos para desarrollar su presentación. Y en la segunda parte vamos a abrir a la participación de los docentes e investigadores que nos acompañan en la plataforma del Zoom para preguntas, sugerencias, pero también para que nos compartan sus experiencias en esta crisis, en esta coyuntura sanitaria. Durante todo el evento tendremos habilitado el chat para que, si ustedes gustan, puedan ir formulando algunas preguntas que las vamos a leer en la segunda parte de la actividad, o también escribirnos si tienen algún problema técnico para que el colega Rolando pueda ayudarnos a resolver también por chat. Dicho esto, vamos a comenzar con las exposiciones. Voy a invitar al profesor Raúl España, director del IRIS, a compartirnos su presentación. 15 minutos, por favor. Bien, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos bien, profesor España. Bien, en primer lugar quiero saludar a todos ustedes cordialmente y agradecerles por su asistencia a este video seminario. Les decía que voy a iniciar esta exposición partiendo de las siguientes premisas. La consideración que la pandemia se expresa no solo como una crisis sanitaria, sino como una crisis... En este caso del licenciado de España tendría que desactivar, tal vez si el parlante tiene habilitado. ¿Ahora me escuchan bien? Ya está resuelto, Raúl, yo creo que... Escuchamos bien. Les decía que voy a partir de la pandemia, se expresa no solo como una crisis sanitaria, sino como una crisis que abarca el conjunto de las dimensiones de la sociedad, en la medida que la crisis ha trastornado el conjunto de nuestras relaciones sociales. Se ha alterado nuestra vida cotidiana, se ha paralizado la economía a nivel global, se están modificando las formas de hacer y pensar la política, se están formando las formas de establecer nuestras comunicaciones y un largo etcétera. Es en este marco que voy a enfocar la exposición haciendo hincapié en los viejos y nuevos problemas que la pandemia ha visibilizado como objeto potencial de nuestro conocimiento y que no podemos eludirlos como investigadores sociales y que nos obliga a responder
y a repensarlos desde nuevas perspectivas y en concreto, en este caso, desde la perspectiva de la continuidad de la vida humana. En ese sentido, un elemento en el que coinciden tantos científicos naturales, filósofos, sociólogos y ecologistas es que la aparición de estos nuevos virus tiene como causa la alteración de los ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad, es decir, la destrucción de otras formas de vida generadas por la actividad humana. Ello lleva a cuestionarnos como investigadores sociales el carácter de la relación sociedad-naturaleza. Nos lleva a generar las siguientes preguntas que desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, tendríamos que irlas tratando de responder. ¿Es posible establecer una relación distinta con la naturaleza? ¿Es posible romper con la lógica depredadora de la expoliación de los recursos naturales? ¿Es sostenible para la pervivencia de la vida humana insistir en una civilización asentada en los recursos fósiles? La pandemia, al haber puesto en evidencia el valor supremo de la vida, generará las condiciones para que los factores de poder global sean permeables a la modificación de esta relación perversa entre sociedad y naturaleza. Ahora bien, ese repensar la relación entre naturaleza implica también repensar nuestras formas de cómo producir, de distribuir, de intercambiar, de consumir. En otras palabras, nos lleva a repensar la relación entre economía y sociedad. La pandemia ha puesto en evidencia la ineficacia del mercado para dar respuestas a la crisis y la necesidad del protagonismo del Estado y de la planificación. También ha puesto en evidencia que las políticas de austeridad, la privatización, la liberalización de la economía, las alianzas público-privadas como mecanismos de transferencia de los recursos públicos al sector privado, incapacitaron al Estado para dar respuestas eficaces a la crisis sanitaria. El dato empírico de esto es el colapso de los sistemas de salud en los países del primer mundo. La pandemia también ha puesto en cuestión la globalización, sobre todo en lo referente a los factores que han implicado la pérdida de soberanía de los estados. Gran parte de los países del mundo, incluso los países altamente desarrollados, han tenido que proveerse de barbijos, de test, de guantes, de respiradores y de otros insumos sanitarios de la China o de recónditas partes del mundo para poder dar respuesta a la emergencia sanitaria. Todo ello impele a repensar las relaciones entre Estado y mercado no en términos de la coyuntura, no solo en términos de la coyuntura, sino en el largo plazo. La pandemia también, por la inmovilización mundial de la población a través de la cuarentena, ha generado la parálisis de la economía y por lo tanto una crisis económica inminente y de imprevisibles consecuencias. Ello ha generado una disyuntiva existencial entre salvar las vidas vía el aislamiento o salvar la economía exponiéndonos a una repropagación del virus. ¿Cómo abordar esta disyuntiva? Sobre todo teniendo en cuenta que la economía no es una estructura abstracta ni es una relación entre cosas, sino que es básicamente expresión de un específico tipo de relaciones sociales y que por tanto, si se destruye la vida humana, tampoco hay economía. Pero al mismo tiempo, si no se produce, tampoco hay posibilidades de vida humana. Por otro lado, en términos de temporalidades, en el corto plazo hay que también pensar en políticas públicas que atenúen los efectos de la crisis y la fragilización de los estados por el endeudamiento público y la deuda externa generada por la crisis sanitaria. La cuarentena, como respuesta a la mitigación de la crisis sanitaria, ha desnudado la desigualdad social estructural, exponiendo la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales. Es el caso de los ancianos, de los trabajadores por cuenta propia,
de los que viven al día, de los niños de la calle, de los pobladores, de los barrios periurbanos carentes de los servicios básicos, de los discapacitados, de los enfermos mentales, de los presos, de los trabajadores de limpieza que recogen la basura, de los trabajadores de supermercados, de los policías y militares que se ocupan de la vigilancia del cumplimiento de la cuarentena, del personal sanitario que desenvuelve su trabajo en condiciones precarias, de las mujeres que se ocupan del cuidado no solo de las familias, sino también de los enfermos y que además están sujetas a la violencia de género. La vulnerabilidad de estos grupos, como resultante de la desigualdad y la exclusión social, ha puesto también en evidencia que la cuarentena y las previsiones sanitarias también tienen un carácter discriminatorio. Si bien el virus tiene, igual a todos, tiene un carácter, entre comillas, democrático, resulta que muy difícil va a ser para unos y prácticamente imposible para otros, en este término de desigualdad social, cumplir con las previsiones sanitarias, con, ¿no es cierto?, lo que implica la propia cuarentena. Es decir, sobre todo para aquellos que carecen de servicios básicos como agua potable o que viven hacinados o que viven al día. Estas situaciones, entonces, investigadores sociales, el dilucidar cómo encarar políticas sociales para mitigar la vulnerabilidad y la desigualdad social en estos tiempos de cuarentena. Cómo encarar políticas de protección, bienestar social y de derechos sociales de ciudadanía en un marco que privilegie los derechos humanos y trascienda la mercantilización de los servicios. Por otro lado, otro tema que la pandemia ha visibilizado también, ¿no es cierto?, que no es nuevo, pero que lo visibiliza y nos permite y hace que tengamos que verlo desde otras perspectivas, es la relación entre la democracia, la relación con la democracia. Este problema lo podemos traducir a través de los siguientes cuestionamientos. ¿Cuál es la capacidad política de la democracia para responder a esta crisis? ¿Están los regímenes autoritarios mejor preparados para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias posteriores? Teniendo en cuenta, como señala Bonaventura de Sousa Santos, que estamos viviendo un momento de excepción y que por lo tanto en el futuro no solo tendremos que distinguir entre Estado democrático y Estado de excepción, sino también entre Estado de excepción democrático y Estado de excepción antidemocrático, las interrogantes que surgen son: ¿cuáles son los límites de la acción estatal legítima en un estado de excepción? ¿Cómo prevenir que las medidas excepcionales no se transformen en permanentes ante la tentación del poder por el poder? Un otro tema que no podemos eludir es el impacto de la pandemia en la consolidación de la sociedad de la información. Todo este es un ejemplo que estamos haciendo ahora, es un ejemplo de esa consolidación de la sociedad de la información. Pero también otros temas que son importantes y que tampoco los podemos dejar a un lado son las transformaciones que la pandemia ha generado en las formas de vida, en el trabajo, en el ocio, en el consumo, en la convivencia, en las transformaciones en nuestra vida cotidiana, también el tema del miedo y cómo el miedo, ¿no es cierto?, está modificando también nuestros estilos de vida y nuestros hábitos. Un segundo elemento que al que quiero referirme en esta exposición es el relativo al cómo la pandemia ha afectado el desarrollo de los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo como IDIS. Estamos llevando a cabo 5 proyectos de investigación, ¿no?, que ustedes los tienen en su pantalla, ¿no? La característica de estas investigaciones, en su mayoría, es que son investigaciones cualitativas que exigen una interacción cara a cara, ¿no? Es decir, exigen la realización de trabajo de campo, la aplicación de técnicas como la observación participante, grupos focales, entrevistas, historias de vida, etcétera, ¿no es cierto?
Es decir, estamos en las actuales condiciones ante la imposibilidad de aplicar aplicar muchas de estas técnicas, ¿no es cierto? Dado el marco de restricciones con el que nos ha impuesto la propia pandemia y dado el marco además de incertidumbre generado por la misma. Ahora, en la medida en que los proyectos están en pleno desarrollo, no nos es posible cambiar de objeto de estudio. Ello nos ha puesto entre la disyuntiva de ajustar los proyectos de investigación para darles continuidad. En ese marco, hemos adoptado los siguientes criterios para su ajuste, para culminarlos en esta gestión académica. Trabajar en un sólido estado de la cuestión, en un profundo análisis de la cuestión conceptual, priorizar las fuentes secundarias, considerar el análisis de percepciones, considerar relaciones con las redes de investigación, de investigadores para intercambiar información y experiencias, información transversal, de investigadores que hayan trabajado problemáticas similares en el pasado, experiencias comparadas, etcétera, etcétera. Utilizar herramientas virtuales para entrevistas, para recolección de información, etcétera. Contemplar la relación entre las problemáticas desarrolladas en las investigaciones con la pandemia por la que atravesamos, en la perspectiva de la realización de debates y seminarios virtuales que constituyen un aporte del IDIS para la reflexión de la situación por la que nuestra sociedad está atravesando y que además pueden retroalimentar las propias investigaciones. Con relación a este último punto, se han realizado las siguientes recomendaciones como marco de referencia para los investigadores. Por ejemplo, analizar el impacto social de los incendios en la Chiquitanía y de los actuales incendios que se están produciendo. Analizar los impactos de la pandemia en la economía popular, reflexionar, ¿no es cierto?, con mayor profundización en la delimitación del propio concepto de economía popular. Establecer las relaciones entre movilidad social, educación y pandemia. Establecer las relaciones entre pandemia y violencia intrafamiliar. Finalmente, quiero cerrar esta exposición poniendo de relieve los desafíos actuales que a mi parecer se presentan a los institutos e investigadores para continuar trabajando en el quehacer investigativo. Coincido plenamente con el CIDES en el hecho que debemos hacer fuerza para que la UNS ahora más que nunca priorice la investigación como la base de la formación universitaria. Ello no solo implica recursos, sino también implica la generación de condiciones para que esto sea posible. Pensar en la crisis como posibilidad de conocimiento y de encontrar formas alternativas e imaginativas para su solución que vaya más allá de un retorno a la normalidad del pasado reciente. Consolidar la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad como un desafío de los nuevos tiempos. Desarrollar nuestras competencias como investigadores en el uso de los entornos virtuales de apoyo a la investigación e impulsar también desde nuestra universidad el libre acceso a la ciencia pública. Estos son algunos desafíos que los lanzo, ¿no es cierto?, para abrir el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor España, por sus importantes contribuciones. Vamos a continuar con las exposiciones, ahora invitando a Iván Cuevas, docente investigador del Instituto de Investigación de la Carrera de Ciencias de la Educación, para que nos comparta su presentación, por favor. ¿Estás listo, Iván? ¿Cómo están? No sé si me logran escuchar. Sí, sí, muy bien. Perfecto. No hay ningún eco, nada, ¿no? Sí, está habiendo un poco de eco, por favor. Muy bien.
Les Ahora. recordamos, mientras tanto, que pueden formular mediante el chat las preguntas que luego las vamos a leer en la segunda parte del seminario. Adelante, Iván, por favor. Muy bien, ahora creo que estamos bien, ¿no? ¿Me logran escuchar ahora sí muy bien? Así es. Ah, perfecto, muy bien. Denme un segundito, enseguida habilito la cámara y les comparto muy rápido la presentación que tengo el día de hoy. Ok. A ver, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Yo les voy a compartir muy rápido un poco el tema de hablar específicamente de lo que viene a ser estas nuevas perspectivas de la investigación, desde las ciencias de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros les vamos a presentar el día de hoy 4 perspectivas que actualmente deben referirse, yo creo, no solo dentro de los institutos de investigación, sino que hay que tener, yo creo, una mirada mucho más amplia, siendo que hoy en día hay elementos muy interesantes y que acá les comparto en la laminita. Un primer elemento, hay que tener una mirada al pasado, al presente y al futuro en la labor investigativa. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a hablar específicamente de lo que viene a ser esas líneas de investigación. Recordemos que las líneas de investigación que las trabajamos dentro de nuestros institutos de investigación repercuten a nivel de nuestras carreras, de hecho, ¿no? Están asociadas a las temáticas específicamente de las tesis, proyectos de grado que se tienen. Pero hay un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta. Y Iván, hay una perdón, pregunta está que se volviendo a ver hace, eco. dice, la pandemia, el coronavirus como tal, ¿tendrá que ser parte de la línea de investigación de alguno de los institutos? Desde nuestra perspectiva, consideramos que específicamente debe estar asociada, y voy a buscar un segundito acá, a mi marcador, ahora sí. Debe estar asociada específicamente como un eje problemático. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, el tema del coronavirus, esta pandemia que tenemos, va a durar por lo menos 2 a 3 años en base a los informes científicos que se tienen. Entonces, hay un elemento muy interesante. ¿Por qué? Porque es un eje problemático, no es una línea de investigación la que debemos comprender. Pero hay un elemento que está en este otro lado, y justamente ustedes pueden ver que hace referencia también a lo que viene a ser el tema de aspectos muy referidos a lo que viene a ser qué nuevos nichos específicamente encontramos en esta cuarentena. Hay que tomar en cuenta en el área de la educación en la que nosotros trabajamos, en unidades educativas, instituciones de educación superior, educación alternativa y popular, específicamente en el área de psicopedagogía con discapacidad y en situación de riesgo para niños, niñas o adolescentes. Entonces, miren, la pandemia, esta cuarentena, está develando muchos elementos con los cuales anteriormente se veía. Pero hay que ver elementos dentro de las familias, fuera de las familias, e incluso ahora ver elementos que están asociados al tema del contexto, ¿no? Y ese es un elemento que hay que, como les digo, pensarlo y repensarlo. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta que esos nuevos conocimientos van a generar una nueva alternativa de solución para problemáticas actuales, contextualizadas. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, voy a poner muy rápido ese ejemplo, tenemos 7 líneas de investigación y en estas líneas de investigación anteriormente trabajábamos face to face, ¿no? Cara a cara específicamente con lo que dependiendo al enfoque, al objeto de estudio, el sujeto de estudio o el actor, si vale el término, dentro de este proceso. Entonces cambia actualmente toda esta perspectiva y de hecho la investigación no va a volver a ser a lo que era el 2019, el 2020 estamos en una etapa de transición y el 2021 y 2022 en adelante va a cambiar toda esa percepción. Sigamos. A ver, acá hay un segundo elemento muy interesante. Hablamos de los elementos de la investigación 2019 y 2020. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de los proyectos de investigación. Y hay 2 lados muy interesantes ahí. Por un lado, ustedes pueden ver que tenemos los resultados específicamente de las investigaciones, las que hemos planteado, ¿no? Y el año pasado ya empezábamos a tener resultados, los habíamos socializado e incluso habíamos hecho propuestas. Perfecto. Pero ahora, esta perspectiva que hemos planteado en este año 2020 cambia la lógica. Entonces, ahí tenemos un elemento muy interesante. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos específicamente de cómo realizar el trabajo de campo, y es lo que anteriormente mencionaba Saúl, ¿no? Estamos acostumbrados, lo que les decía, trabajar face to face, grupos locales, trabajar con la gente, entonces cambia toda esta perspectiva. Pero ahí tenemos nuevamente el tema de los resultados.
Entonces, un primer acercamiento sería asociado tal vez a lo que viene a ser el tema de incluir protocolos de bioseguridad social para la investigación, en este caso para los investigadores como tal. Ese es el término más exacto, ¿no? A veces entramos específicamente hacia los enfoques o paradigmas y entramos en la cuestión etnográfica, por ejemplo. ¿Qué hacemos en esos aspectos? Entonces, es un elemento que hay que pensar y repensar. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Iván. ¿Sí? Está volviendo a haber eco, por favor. Me dicen que probablemente el problema se deba a que está activado tu celular. No creo. A ver. Lo revisamos. Ahora sí, vamos a ver. Muy bien. Entonces, a ver, voy a tratar de ver esa cuestión del audio. Puede ser posiblemente que sea el mío. A ver, vamos a verlo un poco, ese aspecto. Muy bien. A ver, esperemos que no sea eso ahora. Entonces, para ir terminando, hay que tomar en cuenta el tema en este caso, fortalecer y desarrollar las competencias investigativas. ¿Qué quiere decir eso? Que estos aspectos están ligados a lo que viene a ser las tecnologías de información y comunicación. En este primer aspecto tenemos el tema de las competencias teóricas y técnicas. Más o menos es lo que está pasando en este momento, ¿no? Tenemos esa competencia de manejar nuevos recursos y que están asociados específicamente a esos grupos focales, por ejemplo, aplicar herramientas, en este caso para el recojo de información, en este caso los Google Formularios, CyberMonkey, Server y bueno, muchas otras más. Entrar específicamente a repositorios que se tienen hoy en día, que tienen una gran cantidad de información que son accesibles. Entonces, ahí entramos en un proceso de lo que viene a ser la adecuación asociado a lo que viene a ser la actitud. ¿Ya? Son elementos que hay que tomarlos en cuenta y de hecho hay que empezar a trabajar dentro de los institutos de investigación, dentro de la universidad. Por el otro lado, tenemos el tema que es el rol de la OMSA frente a la investigación. De hecho, cada área actualmente tiene un aporte bastante valioso y hoy en día es un elemento tal vez complejo porque se está dando mayor valor tal vez a las ciencias aplicadas, ¿no? Hablamos del aspecto tecnológico y toda esa dinámica, pero hay que tomar en cuenta y dar un paso también adelante en el tema de las ciencias humanas y sociales, que es un elemento fundamental, el cual está asociado a todo lo que estamos viendo actualmente. Por el otro lado tenemos las reflexiones aplicativas. ¿Qué quiere decir eso? Empezar a utilizar esos recursos que nos ofrecen las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la investigación. Hay muchas herramientas para hacer, en este caso, los grupos focales, ahora se están utilizando incluso para dividir en grupos, por ejemplo, el tema de las entrevistas. Hay una gran cantidad de aplicaciones que están entrando específicamente para mejorar la labor investigativa. Entonces hay que empezar a generar ese diálogo, si bien vamos a ir incorporando, de hecho, nuevas temáticas, nuevas problemáticas en nuestras líneas de investigación, pero basadas en este contexto. Muy bien, para terminar un poco, acá tenemos tres conclusiones muy rápidas. El primero, lo que les decía, debemos trabajar a nivel de los institutos de investigación y de las carreras, orientar la actividad investigativa. Y miren qué importante es esto. Hay mucha gente que estaba elaborando su tesis, ya sea de licenciatura o maestría, y todavía no ha aplicado los instrumentos. ¿Qué pasa ahí? No ha entrado al trabajo de campo. ¿Qué va a pasar con estas investigaciones? Hay que hacer un giro, si se dan de cuenta, de 180 grados adecuado a este proceso. Claro, pero después hay que generar un proceso de reflexión que se tiene. Por el otro lado tenemos el fortalecer y desarrollar las competencias digitales e investigativas de docentes y estudiantes. Por el otro lado, estamos asociados a lo que viene a ser con protocolos de trabajo de campo, tomando en cuenta el distanciamiento social, ¿no? Son elementos que hay que empezar, yo creo, a trabajarlos, empezar a reflexionarlos desde diferentes entornos, desde diferentes contextos, que de hecho, este es un paso inicial, la reunión que tenemos el día de hoy. Entonces son elementos que hay que empezar a trabajarlos, ¿no? Esa sería en este caso la mirada que les traemos desde lo que es el Instituto de Investigación e Interacción Educativa de la carrera Ciencias de la Educación, de hecho con muchos retos actualmente porque estamos volviendo ahora ese proceso de transición dentro de la misma educación, o ver el tema de las normativas, por ejemplo, que es otra dinámica interesante que requieren nuevas intervenciones actualmente, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Iván, por tus importantes aportes. Ahora vamos a pasar nuevamente al campo de las ciencias sociales e invitar a la profesora Irma Sangüesa, directora del Instituto de Investigación de la Carrera de Trabajo Social, a que nos comparta su presentación. Bienvenida, profesora Sangüesa.
Buenas tardes a todos y a todas. Ojalá me escuchen bien. Es grato para mí participar de este evento. En realidad hemos auspiciado su realización y mi exposición la he denominado Repensando la investigación en ciencias sociales. Para responder a los propósitos que habíamos definido para este seminario, voy a desarrollar 3 puntos en mi exposición. Uno primero, que es un estado de situación necesario, digamos, contextual, como punto de partida para hablar de la crisis generalizada y el rol del Estado. Un segundo punto, la importancia de la investigación, el rol del instituto, el rol de los investigadores y las nuevas estrategias definidas para seguir en este curso de la investigación. Y finalmente, plantear los desafíos de cara al futuro que tenemos, ¿no? Quisiera saber cómo se está recepcionando el audio para iniciar con este desarrollo. La escuchamos muy bien, profesora. Está bien, perfecto. Entonces, el primer punto es un estado de situación donde voy a señalar básicamente que la pandemia del coronavirus, del COVID-19, no solo es un suceso nuevo que no habíamos vivido nunca en nuestra sociedad, por eso nos sorprende, nos deja atónitos, nos deja sin reacción a todos, sin preparación alguna, y ha venido además a agudizar nuestros problemas económicos, políticos, sociales, ya preexistentes en nuestro país. A raíz de esto, bueno, no solo que se asienta la crisis, sino que se avisora una crisis generalizada de largo plazo, en diferentes dimensiones, una crisis económica, de política, social, que decía profunda, por lo que se trata de ver, y ya lo había dicho también Raúl, de ver esta emergencia no solo como una emergencia sanitaria, no solo como un problema de salud, sino como una crisis compleja, de múltiples dimensiones y de larga duración, ¿no? Varios estudios han señalado que esta paralización en el ámbito económico sin duda va a ser de largo plazo, va a ser una recesión global profunda y de largo plazo. Entonces, en esa misma perspectiva, en la dimensión social, nosotros vamos a ver una desigualdad existente que no solo va a seguir activa en nuestro país, sino que se va a profundizar, es decir, esto se va a ahondar, la polarización social, alejándonos cada vez más de esas decantadas promesas de igualdad realizadas por todos los gobiernos de turno, ¿no? Aquí es importante señalar que los patrones y manifestaciones de desigualdad social en nuestro país no solo son económicas y sociales, sino que tiene profundas raíces históricas, profundas raíces patriarcales y étnicas, por lo que existe la necesidad en el análisis de sobreponer criterios de interseccionalidad de la desigualdad en varias esferas simultáneamente, vale decir, desigualdad económica, social, étnica, de género, generacional, política, etcétera, ¿no? Bueno, solo para mencionar algunas esferas concretas que inmediatamente se van a ver impactadas por la crisis y de manera inmediata, señalo básicamente algunos problemas. El problema del desempleo. Probablemente el ámbito laboral sea el más afectado por la crisis, dado un alarmante incremento del desempleo, subempleo con todas las formas de trabajo cada vez más precarias e inestables, trabajos desde la casa, de subcontratación, negocios unipersonales, en fin, la presencia elevada de informalidad en el ámbito laboral se va a acrecentar cada vez con matices diferentes y diversos en todos los rubros. Todos bajo un mismo patrón de inseguridad constante, bajos ingresos
y desprotección social. Otro problema así también que se visualiza de manera inmediata es la violencia contra las mujeres, y en estos tiempos de encierro y de restricciones extremas ha crecido esto aceleradamente, las denuncias de violencia de género, los feminicidios. En el periodo, solo para mencionar, desde el 26 de marzo al 23 de abril, se ha reportado más de 43 casos de niños y víctimas de violencia sexual, 4 feminicidios, 93 en grado de tentativa. Es una fuente que se reporta desde la FELC-CC, considerando solo casos reportados, porque los no denunciados deben ser inclusive más, ¿no? Sin duda la violencia se ha incrementado en nuestro país, las situaciones de necesidad, de carencia, han potenciado la violencia, y el aislamiento ha obligado a varias mujeres a permanecer en sus hogares bajo el mismo techo con sus agresores, ¿no? Bueno, y otros problemas que simplemente los menciono están también el problema de la vivienda. Aquí se han visualizado más que nunca problemas de infraestructura, de equipamiento, la vivienda, insuficiencia de servicios, acceso al agua, alcantarillado, entre otros, provocando un hacinamiento crítico y carencia también visible de elementos básicos de aquello que nos recomiendan cada día, que son cuestiones de limpieza, entre otros, ¿no? Y un problema que no quisiera dejarlo de lado es el tema de la vulnerabilidad alimentaria. Probablemente esta es la expresión de una extrema vulnerabilidad social. Es visible la separación, podemos ver de quienes tienen garantizado el ingreso para comer y quienes no lo tienen, y que se traduce en una escasa posibilidad de satisfacer esta necesidad de comida. Quizá este sea el motivo central para que más temprano que tarde un grupo importante de la población va a elegir no morir de hambre y va a desobedecer la cuarentena, más allá del riesgo de contagiarse con el virus, ¿no? Ojalá que no, pero es la propia OMS que está hablando de una hambruna a nivel mundial de grandes dimensiones, ¿no? Bueno, entre los grupos de riesgo más vulnerables, ya lo he mencionado, están las mujeres por todas las razones expuestas. Otro grupo poblacional es el de adultos mayores. La población boliviana está en tránsito a ser masivamente una población adulta mayor. La población sigue creciendo, las generaciones jóvenes o han decidido no tener hijos o han decidido tener muy pocos hijos, por lo que se espera una avalancha de población de tercera edad que se va a incrementar y más aún ahora que tenemos una esperanza de vida al nacer de 71 años, ¿no? En Bolivia. La preferencia, fíjense, del coronavirus hacia los viejos, eso es también visible. Se han acentuado las desigualdades generacionales. Esto significa que esta población cada vez va a necesitar más y de manera permanente servicios de salud. La mayoría de la población de este grupo poblacional no es asegurada y debe costearse su propio cuidado de manera privada, y ese es un problema. La seguridad social nunca se ha cubierto en el país. Los jubilados apenas alcanzan al 20 o 30% de toda la población en edad de jubilarse, ¿no? Los demás quedan a expensas, libres, digamos, totalmente desprotegidos. Otra población que no quisiera dejar de mencionar es la población específicamente inmigrante. Frente a la expansión de la pandemia, el gobierno efectivamente manda cerrar las fronteras, una medida de reacción inmediata considerada muy buena. Sin embargo, el gobierno también interviene de manera desigual frente a compatriotas nuestras, acompañado además su intervención por un racismo recalcitrante, xenofobia, y un caso patético es el de los de Piscina, ¿no? Podríamos citar otros sectores más, pero simplemente por razones de tiempo los voy a mencionar. Personas en situación de calle, indígenas, población rural en general, cuyas condiciones de pobreza son constantes y se van a ahondar. Bueno,
Frente a este escenario, el papel del Estado sin duda es importante. La crisis sanitaria ha encontrado un Estado bastante desarmado en términos de sus capacidades. En realidad, no solo el nuestro, pero ningún Estado estaba preparado para enfrentar la pandemia. Y por eso al principio hemos visto acciones precipitadas, totalmente poco planificadas, pero comprensibles, digamos, en un primer momento. Lo que sí es cierto es que el Estado va a seguir jugando un rol importante en esta crisis y tendría que asumir un papel más activo y claro, su intervención no puede reducirse como lo ha hecho hasta ahora a la emisión de normas, ¿no es cierto?, y el cumplimiento de las mismas. Menos puede darles un cumplimiento, a ese cumplimiento un sesgo represivo. La política de la fuerza no solo que conspira contra su propia estabilidad, sino que en el tiempo no es sostenible, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el ámbito de la salud pública? Bolivia debe ser uno de los países que peor sistema de salud tiene. Los gobiernos en general, bueno, el anterior también, pero no solo el anterior, no han solventado un sistema público de salud, ni en infraestructura, ni equipamiento, ni en recursos humanos. Se ha invertido muy poco y sobre este aparato deteriorado, además el anterior gobierno ha pretendido universalizar este servicio, ¿no? La expansión del virus, aunque en nuestro país no ha sido, ojo, no ha sido tan acelerado, excepto Santa Cruz, ha puesto en cuestionamiento las capacidades de los servicios de salud del Estado. Una de las iniciativas estatales más visibles desarrolladas por el gobierno frente a la pandemia son los bonos, ¿no? Y este tipo de medidas resultan ser las más visibles frente a la crisis han sido trabajados para amortiguar y contener este desastre. Sin embargo, son totalmente insuficientes e insostenibles en el tiempo. Son 3 bonos que se han otorgado por el gobierno nacional frente al COVID-19 desde el 18 de marzo al 14 de abril, bono familia con 500 bolivianos, bono canasta familiar con 400 bolivianos, bono universal que es un pago de 500 bolivianos con destinatarios muy definidos, y ahí quisiera reiterar que la política de bonos que se traduce en estos pagos efectivos a determinados grupos poblacionales no solo que evidentemente tiene un sesgo asistencialista, sino es también inmediatista, sin posibilidad de sostenibilidad e incidencia en la solución de los problemas. No van a solucionar los problemas, eso que nos quede claro. Bueno, un segundo punto, y voy a tratar de correr un poco más, es la importancia de la investigación en el instituto, el rol de los investigadores y las estrategias definidas. Nosotros al interior de la universidad, en realidad se ha construido una universidad centrada en la formación, no tanto en la investigación. A pesar de todas esas limitantes, y tú hacías referencia, creo, sí, Raúl, el CIDES, a través de Cecilia Salazar, señala en un estudio y dice que la universidad con grandes dificultades ha ido avanzando en la investigación, pese a las resistencias externas e internas. Ojo que también hay resistencias internas de gente que piensa que la universidad es solo formación, ¿no? Y se ha avanzado, tenemos una universidad que no le ha dado valor a la investigación, y a pesar de esto ha habido avances y con esforzados recorridos en los institutos, ¿no? Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Bueno, cuando se habla de investigación también ha habido una tendencia a subalternizar en determinados ámbitos la investigación en ciencias sociales y priorizar las ciencias duras, ¿no? Investigación solo es química, solo es física, ¿no es cierto?, desconociendo la necesidad de la cuestión social, de analizar también la cuestión social. Entonces, aquí se trata de generar la necesaria interacción entre los campos especializados del conocimiento
en pro de en pos de encarar investigaciones multidisciplinarias, transdisciplinarias para enfrentar este tipo de problemas tan complejos. Y abrir y aperturar un espectro de capacidades desarrolladas para fortalecer, ¿no es cierto?, el análisis en definitiva. La universidad pública no puede evadir y está en la obligación de debatir estos problemas de desarrollo y la relación humanidad-naturaleza, es decir, generar una transición hacia los aspectos que contribuyen a una sociedad mejor, basada en el ejercicio pleno de los derechos humanos. ¿Cuál es el rol de los investigadores? En realidad, la sociedad ha tenido, y con la pandemia hemos visto, pocos referentes orientadores y ha buscado la palabra en quienes investigan y reflexionan. Pero como esta no es de reacción inmediata, también a veces recurren a la prensa, a los opinólogos, ¿no es cierto?, que no tienen mayor profundidad en la reflexión que se hacen. Entonces, la idea es que los institutos en la UNSA han reaccionado frente a estos desafíos casi un poco antes de la pandemia. Justo hicimos a partir del DIFIS un evento grande de los investigadores y a partir de eso estuvimos contactados constantemente. Les decía, cuando se habla de investigación, no solo en la universidad, sino en diferentes ámbitos, se piensa en investigación como de costumbre, que solo se ha pensado en médicos, en biólogos, en químicos, en todos menos en las ciencias sociales. Siempre ha existido un grado de subalternización de sus aportes. Sin duda, las ciencias sociales, las ciencias humanas, no pueden ser ajenas pues a los problemas humanos, a los problemas sociales. Se trata, por tanto, de reaccionar, y este evento es una forma de reaccionar de manera, de repente, a más largo y mediano plazo, que no sea solo una reacción o una reacción inmediatista, una reacción reactiva. Se trata entonces de actuar con ideas, con soluciones, se trata de repensar nuevas perspectivas de la investigación en ciencias sociales. Ahora, algo ha dicho Iván respecto al uso de los instrumentos y todo aquello. Mi postura es que, contrariamente a aquello, en ciencias sociales existe la necesidad de revitalizar la copresencia y la cocorporalidad. Nosotros trabajamos con seres humanos, con seres sociales, y es importante aquí la comunicación física. Y bueno, Rita Segato, en otra perspectiva, hablaba de que es equívoco pensar que este distanciamiento físico al que nos obliga la pandemia no se traduzca también en un distanciamiento social. Entonces, en esta cuarentena empezamos a sentir esta necesidad de una relación de cuerpo a cuerpo que no la percibíamos antes. La proximidad corporal es una parte fundamental de lo social en la vida. La máquina no va a reemplazar aquello. Es probable que aliviane, que ayude, coadyuve a este tipo pero no va a reemplazar en la profundidad que quisiéramos. Hay necesidad de reconstruir ese tejido social que se establece en base a las relaciones humanas físicas. Entonces, aquí una de las características de la investigación en ciencias humanas y sociales es la interacción entre las personas con quienes se construye el conocimiento desde un ámbito de un paradigma, de una matriz teórica o de una línea de investigación. Son los investigadores los llamados a clarificar, a darle profundidad a los debates, a dar señales de orientación de qué es lo que va a pasar. Entonces, el papel de los investigadores debía ser el de transmitir ideas constructivas con lenguaje claro, sencillo, accesible para la población, pero con certeza también y respaldo de evidencia.
Entonces, nuestro instituto, ¿qué ha hecho? Ha elaborado inmediatamente, en función del COE que se ha organizado a partir del rectorado, también reaccionamos elaborando un plan de contingencia frente a esto. Y hemos dado continuidad, no podemos parar las investigaciones que se han aprobado y se han iniciado desde febrero. Sin embargo, se ha pedido que se pueda ampliar el análisis de su información, en algún caso vinculado con aspectos en el marco del COVID-19. Profesora, ya estamos en tiempo, por favor. Unos 2 minutos más, por favor. Ahí hemos tomado la decisión de postergar el trabajo de campo, pero a favor de mejorar y establecer un mejor soporte teórico, disminuir tiempos del trabajo de campo, disminuir técnicas, adecuar las técnicas necesarias, y hemos priorizado temas centrales de reflexión, y aquí quisiera que por favor no me corten, desde el trabajo social. Y un tema de interés que está dentro de nuestras líneas de investigación es el tema de protección social, la protección de la vida, el cuidado de la vida, es lo que nos interesa en definitiva, ¿no? El estudio sobre servicios sociales, sistema de salud pública, accesibilidad a los bienes públicos, derechos humanos, justicia social. Entre las estrategias metodológicas, en el caso de la pandemia, estamos abriendo y viendo la posibilidad de un pluralismo metodológico que debe trascender los diversos campos multi, inter y transdisciplinarios, vale decir, abordajes integrales a los problemas, y entre los desafíos más bien se trata de que los investigadores reaccionemos de manera inmediata, pero no por ser inmediatos hacer acciones improvisadas, madurar las propuestas, pero de manera rápida. La ciencia debe aportar a las soluciones a la velocidad que necesitamos, y ahí está la disyuntiva, si la ciencia o le sirve al poder y a los poderosos, o la ciencia sirve a la humanidad, ¿no? La disyuntiva es o más comunidad o más individualismo. Esto significa poner la ciencia al servicio de la humanidad y bueno, dejar de ser contemplativos y actuar de manera activa. De repente ahí yo dejo mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Sangüesa, por sus valiosas contribuciones al tema del seminario. Vamos a cerrar esta primera parte de la actividad con la exposición del profesor Carlos Pérez, director del Instituto de Investigación de la Carrera de Turismo de la UNSA. Por favor. Muchas gracias. Por favor, si me habilitan el video. Bien, ¿me están escuchando? Por favor, ¿me confirma? Lo escuchamos bien. Perfectamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La carrera de turismo se siente muy honrada por esta participación. Y, por supuesto, el tema amerita un análisis muy profundo. Sin embargo, un poco en función a honrar los 15 minutos que inicialmente nos han proporcionado, el análisis lo voy a centrar en algunos aspectos que son bastante concretos y específicos. Probablemente algo en lo que hemos coincidido todos es que la crisis nos ha, como se dice vulgarmente, agarrado en curva, ¿no? Para el turismo ha sido un giro inesperado, tanto a nivel de la actividad turística mundial, nacional, y para el Instituto de Investigación, que por supuesto tenía preparado un plan de trabajo para este año y para el siguiente, y por supuesto lo ha tenido que cambiar casi de inmediato y de una manera abrupta. Por tanto, este giro que se plantea evidentemente como un desafío nos permite hacer un análisis, podríamos decir retrospectivo inicialmente, porque para nosotros el responder una de las preguntas que nos han planteado,
cuando se dice cuál es el principal impacto del coronavirus en la praxis de la investigación en las ciencias sociales y humanas, consideramos que se puede responder esto mirando un antes y un después. Por supuesto, a partir de esto hay una nueva visión de sociedad y una nueva visión de economía, ámbitos en los cuales evidentemente el turismo se desenvuelve. Antes de la pandemia, la economía global dominante y la globalización parecían estar consolidadas. Después de la pandemia, es seguro que la economía global va a colapsar y probablemente se tenga que repensar en un nuevo escenario económico global. Por supuesto, cada país va a sufrir y cada sector social va a sufrir las consecuencias de esa reestructuración. Por otro lado, antes de la pandemia, al menos los países que tenían economías sólidas tenían una mirada de sociedad segura, confiada en sus instituciones, en sus servicios de salud, en sus servicios educativos, económicos, etcétera. Y estamos viendo ahora que hasta las economías más sólidas han colapsado y se ha demostrado que no estaban preparadas para una contingencia de esta naturaleza. Por tanto, ahora y después de la pandemia, con seguridad vamos a ver una sociedad con muchas preguntas, con mucha incertidumbre y probablemente con un sentido de desamparo bastante arraigado. Antes de la pandemia, las relaciones humanas tendían a ser aisladas, priorizaban probablemente elementos muy individuales, logros materiales, y hoy probablemente estamos asistiendo, y ojalá fuera así, a una reivindicación de la relación humana modificada por esta pandemia, modificada por la fuerza de la cuarentena, que ojalá devuelva relaciones humanas más solidarias, más comprometidas, y no tanto, evidentemente, como las que se están desarrollando antes. Por otro lado, también antes de la pandemia, una mirada a la tecnología nos dice que esta fundamentalmente, si bien estaba desarrollada ampliamente, era una tecnología que soportaba y complementaba las actividades económicas, sociales, de relacionamiento en una medida. Ahora bien, la pandemia está demostrando por fuerza que la tecnología se ha convertido en un dominante de relacionamiento. Por supuesto, esto no debería perdurar más allá de la cuarentena, pero sí, con seguridad, va a marcar un hito, un antes y un después, que es importante que lo podamos analizar porque seguramente la tecnología, aunque no quisiéramos y no queremos que reemplace la calidad de las relaciones humanas, en algún momento va a jugar un rol destacado, si se quiere, en lo que va a ser el proceso de recuperación tras el levantamiento de la cuarentena y el resarcimiento de las relaciones económicas y también de las relaciones sociales. Concretamente para el turismo, respondiendo a la pregunta, ¿qué desafíos se presentan a corto, mediano plazo como instituto, como investigadores, para poder continuar trabajando en este quehacer investigativo del turismo? En este caso, consideramos que hay que hacer un análisis del nuevo escenario. Y por supuesto, el nuevo escenario nos plantea nuevas premisas. Estas nuevas premisas están orientadas por 4 componentes al menos, que podrían ser probablemente más, pero por cuestiones de tiempo los resumo a estos. Es evidente una recesión económica, un componente fundamental que para el turismo va a significar una recesión también en la actividad propia. Por supuesto que va a haber priorización de otras necesidades. Las sociedades van a querer restablecer, por ejemplo, su seguridad alimentaria, van a querer restablecer su educación, su salud, etcétera. Y por supuesto, los presupuestos para viajes de vacaciones, para ocio recreativo y productivo, van a quedar relegados a un segundo o tercer plano. Por otro lado, los estados van a tener mucha menor inversión en el sector turismo porque tienen que rellenar los huecos que en este momento se están generando a partir justamente de esas salvaguardas que está poniendo el Estado, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, para paliar la improductividad y la recesión económica que se está generando a partir del aislamiento. Eso evidentemente es algo que nosotros como investigadores en un futuro inmediato tenemos que vislumbrar cómo ir dando respuestas.
Por otro lado, el transporte está restringido, va a estar restringido durante varios meses y probablemente en los próximos años va a tener características totalmente diferentes a las que tenía antes. Los vuelos en este momento están cancelados indefinidamente. Cuando vuelvan a haber vuelos, cuando se vuelvan a habilitar vuelos, estos se van a habilitar con menor capacidad porque precisamente se tienen que cumplir ciertas normativas de seguridad. Y esto con la consecuencia de que se va a elevar con seguridad el precio del transporte aéreo como terrestre y por consiguiente este va a ser un perjuicio adicional a la actividad turística. Tenemos que investigar cómo podemos reemplazar estos sistemas de transporte para que puedan ser más eficientes y menos costosos. Por otro lado, tenemos que la seguridad sanitaria va a ser una prioridad, no solamente en la actividad turística, en todas las actividades, pero específicamente en nuestro campo se van a exigir protocolos de ingreso de seguridad a los países. Ya se habla de una visa sanitaria exigida tanto al salir como al ingresar de un país. Por supuesto, hay que trabajar en ese protocolo, hay que definirlo a nivel de Estado, a nivel de empresas, a nivel de sociedad. Los protocolos de bioseguridad durante la estadía también son elementos fundamentales. Ningún turista va a ir a un sitio, a una ciudad, a un país donde no tenga la plena certeza de que se están manejando protocolos de seguridad, de bioseguridad certificados. Y esto también tiene que ver con los servicios turísticos. Hay mucha gente involucrada en la actividad turística que vive del turismo y en este momento está sufriendo una fuerte recesión económica, como otros sectores de la sociedad. Ellos tienen en el futuro que asegurar su fuente de ingresos a partir de obtener certificaciones sanitarias en sus servicios. Solamente de esa manera van a poder apuntar a trabajar en este nuevo escenario en el campo del turismo. En eso también nosotros tenemos que hacer énfasis en nuestras investigaciones. Por otro lado, el elemento de la virtualización del turismo, que probablemente va a ser un tema polémico más adelante, porque sí es evidente que para muchas de las áreas la tecnología ya ha reemplazado hace mucho tiempo las actividades humanas. En el caso del turismo, todavía existe la necesidad de la vivencia y de la relación directa, porque el turismo en esencia es una relación humana y social. Sin embargo, ya se ha visto en este periodo de tiempo que el uso de las tecnologías de vanguardia han sido utilizadas, por ejemplo, para propósitos de promoción, para propósitos de difusión, para marketing digital, etc. Y es muy probable que en el futuro estemos asistiendo ante un dilema, la sustitución de los servicios personales. Eso es un problema que tenemos que encarar. Ese es un problema que tenemos que encarar con seguridad a partir de hacer investigaciones que permitan dar respuestas a esas interrogantes. Por supuesto que también tenemos que ver de proponer este concepto de la reinvención en la oferta y en las actividades, porque con seguridad el nuevo escenario tiene nuevas premisas y nuevas condiciones para trabajar dentro de nuestra área. Se ha preguntado también qué competencias deberían desarrollar los investigadores, fortalecer o adecuar para continuar en su trabajo de investigación. Coincidimos plenamente en que dentro, al interior de la carrera, en que la investigación debe ser transdisciplinar y debe ser colaborativa, como requisito sine qua non. El escenario de la investigación en turismo, los proyectos de investigación en turismo, se muevan ya antes de la pandemia, se movían antes de la pandemia en escenarios multidisciplinares, en el campo de la economía, con las diferentes disciplinas, en el campo de las ciencias sociales, con su complejidad, en territorio, naturaleza, comunidades, grupos humanos, indígenas, etcétera, y también con las múltiples expresiones culturales. O sea, ya antes de la pandemia, el turismo tenía una multivertiente, diríamos, necesaria. ¿Qué nos ha demostrado la pandemia? Que además de la complejidad, existe una variabilidad de los fenómenos que investigamos. Esa variabilidad, que en este caso ha sido y va a ser una variabilidad terriblemente fuerte,
es la que nosotros tenemos que encarar a partir de procesos que debe contar con el concurso transdisciplinar. Es importante que separemos un poco el concepto de la transdisciplina en relación a la multidisciplina o a la interdisciplina. Creo que tanto interdisciplina como multidisciplina quedan atrás porque la transdisciplina permite el interactuar desde los diferentes conocimientos y especialidades de los profesionales de carreras distintas, de facultades diferentes, sobre enfoques comunes de un problema que en este caso también es común a la sociedad. Entonces, múltiples enfoques con visiones diferentes, pero soluciones integradas. Es el momento en el cual los investigadores tenemos que despojarnos de nuestros feudos académicos, de nuestros, probablemente, de nuestras miradas disciplinares solamente, y empezar a tener una mirada de intercambio disciplinar, de transdisciplinaridad. La complejidad y la variabilidad de los fenómenos que se dan en la parte económica, social, cultural, etcétera, nos obligan a aquello. Como carrera, como instituto, por supuesto que vamos a estar ahora en una franca apertura hacia la comunicación colaborativa con el resto de las facultades y de las carreras, porque consideramos que esta es la única forma de resolver el problema que se nos está planteando, que no es un problema que lo hayamos visto más antes. Es un problema que estas generaciones lo están viendo por primera vez y con seguridad en este momento todavía no se ha dilucidado con claridad cuáles van a ser los verdaderos efectos de ese cambio, de ese viraje de 180 grados probablemente en la economía, en la sociedad y en las relaciones humanas. Para terminar, tengo todavía 2 minutos, la apropiación y el uso eficiente de la tecnología creo que tenemos que ver como una herramienta a favor y no como un enemigo que nos está amenazando. Si no somos capaces de ligar las herramientas tecnológicas a nuestra investigación, al menos los próximos meses vamos a estar terriblemente limitados y atados de mano. En el caso del turismo, por ejemplo, se han abierto en este periodo de cuarentena múltiples escenarios tecnológicos que antes eran privativos. Se han abierto bibliotecas como el de la OMT, que eran antes privativas y que hoy están permitiendo la descarga de todos sus documentos muy valiosos, por supuesto. Y se han desarrollado plataformas y se van a seguir desarrollando plataformas que apoyen la investigación. Una investigación que, por lo menos de momento, tiene que ser una que esté acorde con el distanciamiento social. Lo otro significaría paralizar hasta nuevo aviso nuestra investigación y creo que no estamos en condiciones de hacer aquello. Bueno, básicamente eso es lo que quería decir y creo que lo he hecho en el tiempo que correspondía. Agradezco muchísimo nuevamente la atención y me someto a las preguntas que ustedes deseen hacer o simplemente los comentarios y seguir participando en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Pérez. Y sí, también se ha ajustado al... Ahora sí. Agradecerle, profesor Pérez, por su exposición, sus aportes y por haberse ajustado al tiempo de la exposición que habíamos dado a todos nuestros invitados. Vamos a iniciar ahora, si ustedes me lo permiten, con la segunda parte del evento, que está dedicada a la participación de los docentes, de los investigadores que nos están acompañando en este seminario a través de la plataforma del Zoom, ya sea con preguntas, con comentarios, con sugerencias, pero también compartiéndonos sus experiencias, porque sabemos, como decía el profesor Pérez hace un momento, que las investigaciones en esta crisis sanitaria no se han detenido, continúan ejecutándose, y esto pues ha supuesto que los investigadores tomen algunas decisiones para continuar con la realización de estos estudios. Entonces, quisiera pedirles, por favor, para quienes quieran participar en esta interacción, puedan habilitar sus cámaras.
Iván nos va a apoyar habilitando también el audio para cada uno de ustedes. También podemos utilizar el chat, ¿no? Hola. Sí, Giovanni. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, por favor. Es un placer compartir este espacio con varios colegas que conozco y con los cuales he trabajado. Leila, tengo 3 preguntas con algunos comentarios que me parecen pertinentes hacerlos en este momento. Y tiene que ver con el aspecto de la primera exposición que hizo Iván Cuevas. Desde mi perspectiva hay elementos muy generales y obvios en la propuesta y que se los puede conocer en el sentido común del conocimiento. Y algo que me llamó la atención de ahí es un poco, y que está relacionado con el tema de turismo, que igual planteó un poco esto de apropiarse del uso de la tecnología, y que también coincidían un poco en la exposición, y tiene que ver con el tema de qué hacemos con la virtualización de la investigación, ¿no? Desde la perspectiva, desde las ciencias sociales y humanas, tenemos pues nudos de conflicto entre lo que son básicamente virtualizar no nos podría conducir a deshumanizar con la interacción social que tenemos, sobre todo en las ciencias sociales. En el campo de la educación conozco el instituto, sé que, digamos, no hay mucho contacto de corporalidad, de oralidad, ¿no? De trabajar la parte más cualitativa, sino la parte más cuantitativa. Y esto nos va a conducir a un poco lo que Irma nos planteaba, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos la tecnología como una apropiación, nos estaríamos conduciendo pues básicamente a la instrumentalización y objetivación y control de la información. Y eso, digamos, nos va a generar, digamos, lo que ya lo planteó Irma y Segato más antes, el distanciamiento social. Entonces, creo que hay que tomarlo ahí con algunos elementos muy propios, digamos, de un poco no tratar de volver a lo que se quebró hace 100 años atrás con el posicionamiento y la vigencia del paradigma racionalista positivista, ¿no? Que ancló lo cuantitativo, la razón, la objetividad, antes que la subjetividad, que la interacción, que ese fue una lucha, digamos, de varios académicos, investigadores en la década del 30 y para adelante, digamos, con otros académicos, ¿no? Entonces creo que por ahí, digamos, habría que reflexionar ese aspecto. Mi pregunta va, digamos, un poco para Cuevas, en sus ideas generales, ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad, ¿no? Yo creo que hay que pensarlas desde la especificidad también de cada instituto y también de cada investigación, ¿no? En ese sentido. Y hablaba algunas cuestiones desde la cuestión hablaba de los campos de acción, ¿qué aspectos? ¿No? Si no los ha mencionado, no los ha desarrollado, ¿no? Entonces me gustaría un poco que profundice en eso, ¿no? Y con Raúl coincido bastante, y creo que con Raúl hay que plantear no solamente líneas de investigación que se ha avanzado hace principios de año, habría que avanzar a las políticas de investigación, y estas políticas de investigación tienen que plantear la transdisciplinaridad, el holismo y la complejidad, que es lo que planteó un momento de esto de entender al ambiente, al ecosistema como parte como social, como parte también del sistema social, del sistema de vida y de la vida espiritual, como también de la vida material. Entonces yo creo que ahí había que profundizar un poco más entre los institutos la generación de la promoción y difusión de formación de investigadores, ¿no? La gestión de la publicación, la relación entre sociedad y universidad. Algo hablaban de Cecilia Salazar, que un artículo planteaba y decía a tal sociedad, a tal universidad, ¿no? Entonces creo que hay que replantearnos, y creo que lo transdisciplinar nos va a llevar en eso. Y en eso también un poco problematizo con el de turismo que nos ha planteado y nos decía, coincido en que debemos ir a la transdisciplinaridad, pero la transdisciplinaridad no solamente es el diálogo entre las disciplinas, lo interdisciplinario, ¿no? Va mucho más allá, va justamente a buscar esa relación con la sociedad y la universidad, ¿no? Es decir, cómo nos articulamos con la sociedad, cómo incorporamos los saberes, los conocimientos locales que están en las comunidades, en los actores sociales, en las organizaciones sociales, en las comunidades, etc.,
¿no? Creo que va mucho más allá del enfoque de la transdisciplinaridad. Todavía la universidad tiene que avanzar en ese sentido y en ese nivel. Ejemplos de institutos lo hay, digamos, el IDIS, Trabajo Social, que ya están en esa línea, en ese planteamiento, antropología, pero tiene que ir toda la universidad en ese enfoque. Ese creo que nos va a conducir un poco a plantear lo que se planteó, las soluciones, unas soluciones desde distintas disciplinas, pero también interactuando con la sociedad, con los conocimientos y saberes locales, ¿no? Entonces, solamente eso es un poco de mis preguntas que iban y algunos comentarios. Gracias. Gracias, Giovanni. Vamos a recoger unas 5 preguntas, 5 intervenciones de ustedes para luego pasar a la intervención de nuestros expositores. Gladys pide la palabra, por favor. Adelante, Gladys. Si puedes. Adelante. Muchas gracias, Nadia. Bueno, este evento creo que es bastante importante, pues es un punto de partida para empezar a dialogar desde las ciencias sociales y humanas en esta reflexión de manera crítica, de manera constructiva, respecto al curso que vamos a tomar los investigadores, sobre todo conscientes de la especificidad y del momento en que vivimos. Así lo hemos comprendido los investigadores del Instituto de Trabajo Social, y es pues que, como la directora indicó, estamos empezando a reflexionar entre nuestras formas de investigar, las estrategias que hemos ido desarrollando, el contexto que estamos viviendo y cómo vamos a ir encauzando nuestros estudios. Es importante que en este sentido tomar en cuenta el papel fundamental que jugamos como cientistas sociales y humanos. Para de alguna manera responder a esta pandemia desde el abordaje, desde las ciencias sociales y humanas. Las distintas exposiciones me han llevado a pensar, a meditar y a reconocer los desafíos de esta pandemia. Sin duda son enormes para nuestra sociedad, sobre todo para nuestros contextos. Contextos como el nuestro, donde las desigualdades son bastante pronunciantes y tienden a ampliarse aún más. Somos conscientes de que la pandemia no afecta de igual manera a toda la población, y esto puede aumentar sin duda esas desigualdades sociales. Visibilizar estos brotes creo que es nuestra labor. Es nuestra responsabilidad como cientistas sociales y específicamente como investigadores. Este nuevo escenario nos está planteando repensar en nuestras estrategias investigativas, en los temas que se nos están poniendo en bandejas, ¿sí? Para verlos, visualizarlos y empezar a orientar, como ya mi colega anterior indicó, en las líneas de investigación que vamos desarrollando. Gracias. Gracias, Gladys. No sé si tenemos alguna otra intervención. Bueno, Godofredo, por favor, estás con el audio abierto. Adelante. Ya. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un momento, una etapa importante el tener este primer diálogo, este primer encuentro. Y yo quiero referirme, tomando en cuenta los objetivos que se han planteado, más bien a proponer, coincidiendo con varias de las intervenciones, algunas sugerencias, por el momento más generales. Pienso que más adelante puede haber y va a haber, imagino, nuevos espacios para ver ya de manera concreta aspectos más metodológicos, aspectos más técnicos que pueden contribuir a lo que pretende la Facultad de Ciencias Sociales de cara al futuro. Entonces voy con mi intervención en relación al primer tema. Ahí lo que pedían era identificar competencias que los investigadores debían desarrollar, fortalecer para continuar el trabajo de investigación. Coincidiendo con Raúl en la exposición que hizo, donde hacía referencia a la imposibilidad, al menos
en esta gestión, pienso que va a ser así, de poder desarrollar un trabajo de campo para aplicar una serie de técnicas y de métodos que tienen que ver con la recolección de información primaria, vía entrevistas, vía grupos focales, etcétera, etcétera. Al parecer surge como un instrumento importante el fortalecer no solamente en el ámbito de los estudiantes, sino de los investigadores, ¿no? El manejo de la revisión de fuentes secundarias. Y en ese sentido pienso que tanto cuanto nuestro instrumento de acceso a información secundaria en esta etapa es el Internet, y es principalmente a través de ese recurso que pensamos elaborar estados de investigación sólidos, recoger información que puedan sustentar algunas preguntas, algunas hipótesis en el marco de la información que se pueda entregar encontrar tanto cualitativa, teórica, de estudios empíricos. A mí me parece que sería importante para los institutos, ¿no? Introducir la mano, introducir la mirada a qué es lo que significa el acceso y revisión de fuentes a través del Internet. Y ahí pienso que está una serie de etapas, una serie de procedimientos que a veces los damos por comprendidos, y al no tener un uso ordenado, sistemático y efectivo del uso de este instrumento para el acceso y la revisión de fuentes secundarias, se divaga, se pierde el tiempo y finalmente a momentos, eso es lo que he visto con investigadores, pues preferían hacer trabajo de campo que estar ahí buscando información secundaria. Pienso que es el momento de una actualización, capacitación sobre cómo abordar la recolección de información, que pasa por tener esquemas en relación a los temas, a las hipótesis, los procedimientos de acceso a las fuentes, bibliografía, fuentes hemerográficas, videos, fotografías, que todo eso encontramos ahí. Después está una otra dimensión importante, que es la sistematización de esa información. Hay poca capacitación sobre la sistematización de información secundaria. Sí fichas, sí notas, sí cuadernos, pero ¿cómo se ordena? ¿Cómo se operacionaliza, en este caso, la información secundaria? Y finalmente está la etapa de análisis, interpretación de los datos, que también requeriría una actualización, una capacitación, y finalmente el propio manejo del Internet en su uso, para ver cómo se puede llegar a diversas fuentes. Esa es una sugerencia concreta en relación a lo que se ha solicitado. Pasada, no sé si la cuarentena y quizá el próximo año, no tan presente el virus, probablemente retornemos a aplicar nuestras técnicas convencionales en el trabajo de campo. Respecto al segundo objetivo, el de proponer acciones que los institutos de investigación de la UNSA, particularmente de la Facultad de Ciencias Sociales, deberían implementar a corto y mediano plazo, a mí me parece, también coincidiendo y reiterando con algunas de las exposiciones, que antes de que llegue el virus ya vivíamos una situación de crisis generalizada, particularmente en los 5 últimos años. Era una crisis económica, había un descenso de ingresos por la caída de los precios de las materias primas, había una crisis del sistema democrático, una crisis del sistema de los partidos políticos, la desocupación, la falta de institucionalidad
y de gestión de los gobiernos locales, de los departamentales, los problemas de recursos y las demandas crecientes de la población, cada vez más concentrada en las ciudades y particularmente en las ciudades del eje. A partir de la presencia del coronavirus, esa crisis se está profundizando y es muy previsible por todos los datos que ya se manejan, ¿no?, que la resolución va a llevar un largo tiempo. Unos hablan de una década, otros hablan de más de una década. Por el momento, lo que en términos generales se puede decir es un horizonte largo. En ese contexto, es importante mirar a las ciencias sociales y su aporte para poder tener una incidencia no solamente con conocimiento, sino también con formulación de propuestas de políticas que resuelvan los problemas, que respondan a necesidades, y en algunos casos y en algunas carreras y en algunos institutos creo que se puede llegar inclusive a la formulación de algunos planes operativos que pueden ayudar de manera concreta en resolver los problemas que va a enfrentar y está enfrentando la población. Entonces, en ese marco, es importante que las ciencias sociales, la universidad, los institutos se abran, dialoguen con la sociedad, con sus actores sociales y también individuales, en tanto representan valores, normas y son finalmente los que crean y tienen iniciativas para transformar y crear respuestas a sus problemas y que corresponde a las ciencias sociales acompañar, aclarar y precisar esas respuestas de iniciativas para que puedan ser efectivas y sostenibles. Es importante, en consecuencia, ver el tema, y Irma ya señaló en una parte de su intervención que el trabajo de investigación de las ciencias sociales debe tener como marco y como telón de fondo la protección de la vida, la defensa de los derechos de las personas, de los grupos, sea que ya se han alcanzado o los que quedan pendientes. Me parece que ese es el telón de fondo, es el horizonte y el sentido que da una finalidad a cualquier investigación que realizamos articulada a las demandas y necesidades de la sociedad. Pero al mismo tiempo hay una otra dimensión en la investigación. Todos coincidimos en que en menos de 2 meses todo ha cambiado, todo se ha removido. Y este virus nos ha encontrado en una crisis y nos ha profundizado esa crisis. Pero también en el contexto internacional, ¿no? El sistema ya estaba en crisis, la globalización estaba en crisis, el modelo neoliberal estaba en crisis. Y si ustedes recuerdan, en países como España, Italia, Francia, Inglaterra, etcétera, países desarrollados, en Estados Unidos, potencia económica, habían movilizaciones, habían protestas sociales. No es que la llegada del virus ha creado una crisis, ya existía la crisis. Y esta crisis lo que ha hecho ha sido desnudar las inequidades, las injusticias, las desigualdades de ese modelo global y de esos modelos concretos en cada país. Y lo propio en América Latina. Llega a América Latina el virus cuando también nuestros países, la mayoría, estaban en crisis. Acordémonos de Chile, de Brasil, del Ecuador, de Colombia, obviamente del país. Entonces,
En ese marco, sí, las ciencias sociales tienen que acompañar, tienen que responder a las necesidades, a las demandas de la sociedad, de los grupos, de las personas. Pero también, y esa es la otra dimensión que quiero introducir para que posteriormente, en otros momentos, podamos reflexionar, se debe repensar las teorías y los conceptos, porque los que tenemos responden, sobre todo ahora, las realidades que van a venir también van a ser relativamente desconocidas. Esos conceptos responden a otras situaciones y a otros momentos históricos diferentes al que estamos viviendo y al que vamos a vivir. Muchos no sirven para el análisis de la realidad actual. Y en ese sentido hay que buscar otros caminos, otros métodos de análisis. Hay que mejor ubicar conceptualmente los temas. Estos días estaba pensando, por ejemplo, qué significa socialmente para los grupos y para las personas esta determinación con miras a proteger la vida, el distanciamiento social como protección del coronavirus. Es complicado, sobre todo para el país. Ya voy a acabar. Gracias. El actor social, las personas no vivimos aislados, vivimos, creamos, reproducimos relaciones sociales. En ese sentido, esta determinación, ¿no?, afecta al núcleo de la vida social de los individuos, del actor social, de sus relaciones sociales. ¿Qué hacemos con esa consigna? Cada uno de nosotros, para proteger nuestra salud, debemos distanciarnos del otro. ¿En qué sentido? Hay una desconfianza, hay un temor, etcétera, etcétera. Si eso aplicamos a nuestra realidad boliviana, complicado. Ya antes del virus había una distancia social, difícilmente estábamos en una cohesión social por la diversidad de culturas y los problemas de desigualdad y de desintegración. Por lo tanto, por ejemplo, ese es un tema que es conceptual, es de enfoque. La vigilancia, otro tema que está ahí presente, vigilancia a través de las tecnologías cibernéticas que ya se va a empezar a aplicar. Bueno, entonces, para terminar, pienso que podemos avanzar en ambos campos, tanto cuanto unamos esfuerzos, ya se ha señalado, y concretamente yo pienso en los institutos de la Facultad de Ciencias Sociales. Pienso que podemos trabajar conjuntamente con base a la identificación de temas de común interés. Se han señalado ya algunos, esa sería una línea. La otra línea, hay necesidad en tanto institutos, individualmente y en conjunto, elaborar planes estratégicos de investigación que nos permitan dar cuenta de los resultados específicos de las investigaciones. Y finalmente, abriéndonos a la sociedad, pues hay que hacer convenios con los actores sociales e institucionales para realizar investigaciones aplicadas y estratégicas a partir de las demandas específicas que existen en los grupos, en los sectores de la población. Gracias, Gabo, por tu intervención. Muchas gracias. Dos últimas intervenciones, por favor. Vamos a solicitarles que sean breves. Jimena Freitas y la usuaria Patricia. Primero, Jimena Freitas, por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Me parece muy importante lo que se ha planteado y creo que estos espacios deberían casi volverse cotidianos dentro de la universidad. Al respecto, creo que de todo lo que se ha dicho, creo que hay algunos elementos más que acotar. Un primer elemento tiene que ver con cómo repensamos nuestra posición política en el ámbito de la investigación.
cómo hacemos un ejercicio para identificar los objetivos, pero que sean objetivos políticos de nuestra investigación. Me parece importante lo que dice Irma, lo que dice Godofredo, en términos de, por ejemplo, priorizar el tema de los derechos, priorizar el tema de la reproducción de la vida misma después de la pandemia. Sin embargo, esto necesita mayor argumentación política de cómo lo vamos a encarar y que no caigamos en la tentación de hacer simplemente esta suerte de, entre comillas, modas que vacían de contenido político a nuestras propuestas, y ahí creo que habría que profundizar esta discusión. Ahí hay un tema importante, incluso repensar lo que decía Raúl, ¿no es cierto?, en cómo se establecen estas nuevas relaciones entre sociedad y mercado, economía y sociedad, etcétera, que me parecen fundamentales. Ahí vamos a tener la posibilidad de ver cómo encaramos nuestras la investigación y cómo la universidad en realidad se posiciona en este aspecto. En el ámbito metodológico creo que hay un elemento bien interesante, y es que tendríamos que repensar y tendríamos que rearmar, ¿no es cierto?, toda esta propuesta de nuestro trabajo cara a cara y el uso de las tecnologías, ¿no es cierto?, para romper precisamente el distanciamiento y la frialdad social que podría producirse. Creo que las tecnologías han ido dándonos varias pistas, han ido dándonos varios elementos con los que podríamos romper, ¿no es cierto?, y no caer más bien en en esta suerte de separarnos, ¿no es cierto?, de lo que significan estos diálogos con la realidad social, estos diálogos con los sujetos que entablamos, estos diálogos críticos que también nos tocan encarar. Y un tercer elemento que sí me parece fundamental, porque todo lo demás no funcionaría si no hacemos una autocrítica interna a nivel de la universidad, y que tiene que ver más bien con una crítica actitudinal en relación a cómo se manejan los diferentes espacios en la universidad. Quizás un poco pensando en lo que señalaba el colega de turismo, es cómo salir, ¿no es cierto?, de nuestros encierros, cómo romper incluso, ¿no es cierto?, estos espacios que a momentos se vuelven guetos, pero se vuelven guetos no solamente porque no tengamos posibilidad de hacer un ejercicio más allá de nuestra propia campo disciplinar, sino cómo abrimos los espacios de investigación. Cómo los espacios de investigación se vuelven mucho más abiertos, mucho más inclusivos a todo el componente docente, al componente estudiantil, es decir, cómo hacemos un proceso de democratización a partir de los institutos de investigación. Cómo los institutos de investigación y las carreras como unidades académicas, ¿no es cierto?, hacen estos procesos de democratización, donde se rompan, ¿no es cierto?, las barreras de inclusión. Y ahí sí se puede pensar efectivamente en estos procesos de transdisciplinariedad que efectivamente son importantes porque son enriquecedores, más aún para mirar hoy día la complejidad, ¿no es cierto?, que nos está dejando la pandemia. Y recuperar la crisis de la que ya veníamos también, porque no es que la pandemia trajo la crisis, sino que agudizó la crisis y visibilizó elementos de la crisis. Creo que por ahí podríamos a futuro tener otros 3 grandes espacios para discutir. Gracias. Gracias, Jimena. Una última intervención antes de pasar la palabra a nuestros expositores. Patricia, por favor, solicitándole que sea breve. Patricia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. De institutos, a docentes. Bueno, me permito participar en un comentario.
Bueno, yo vengo también como docente investigadora viendo el tema de las naciones originarias y la propuesta que ellos tienen. Entonces, en este contexto, se ha visto que las naciones originarias han sido como que relegadas por una estructura a la cual van obedeciendo todas las instituciones y no está extensa la universidad, ¿no? De poder considerar, de poder incluir las propuestas que ellos tienen. A mi modo de ver, lo que se ha hecho es verlos como un tema de investigación, verlos como un tema de estadísticas, como un problema al cual hay que resolver, o sobre quiénes hay que aplicar investigación. Y a mi modo de ver, las naciones originarias tienen su propuesta metodológica de investigación que tiene que ver con esto que nos está pasando, que es el cambio de la naturaleza. El entendimiento que ellos tienen sobre la naturaleza es amplio, es ancestral y va más allá de lo que nosotros hasta ahora hemos aprendido, ¿no? Tiene que ver con elementos sagrados, tiene que ver con música, tiene que ver con un espíritu de reverencia hacia la vida. Entonces, hay metodologías que ellos han estado trabajando, no recién, ancestralmente y quizás teóricamente desde los años 90. Entonces, para mí, un gran paso que la universidad, los institutos de investigación tendrían que abrir sus puertas es hasta hacia estas nuevas perspectivas en las que no solamente se cuenta lo teórico, lo humano, sino la vida de los animales, de las plantas, de las estrellas, del sol, el mensaje que nos traen. Ellos han sido custodios de este planeta durante mucho tiempo y en este contexto considero que tienen que ingresar a la universidad con su propio conocimiento, no ser encajados a un marco que ya existe, sino traer el suyo propio que va a romper esquemas, porque no estamos acostumbrados a ese hablar con la naturaleza. Quizás hablamos para la naturaleza, pero no hablamos con la naturaleza. Entonces, ese es mi comentario y agradecerles infinitamente la invitación y a todos muchas bendiciones. Muchas gracias, Patricia. Pido disculpas a Julieta, tenemos que cerrar el evento. Vamos a hacerlo con las últimas intervenciones de los expositores. Voy a dar primero la palabra al profesor Carlos Pérez para que pueda compartirnos algunas respuestas a las preguntas que le han formulado directamente, comentarios a las intervenciones de nuestros participantes. Muy breve, por favor. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muy puntual, además. Aclarar y coincidir con algunas de las últimas intervenciones que la investigación transdisciplinar implica involucrarse en la complejidad y eso evidentemente es un tremendo desafío. Por supuesto, implica despojarse de ciertos criterios previos y de ciertas trabas que a veces nos obstaculizan esa integración multitransdisciplinar que nos va a permitir lanzar soluciones integrales. Por otro lado, cuando se cuestionaba un poquito este hecho de apropiarse de la tecnología, creo que hay que diferenciar el apropiarse de la tecnología del permitir que la tecnología se apropie de nosotros, aunque hay que reconocer que ahí hay una muy delgadita línea que evidentemente tenemos que tener mucho cuidado de que no pasemos de ser usuarios inteligentes de la tecnología a ser dependientes tontos de ella. Un solo ejemplo para el tema coyuntural de investigación. Nosotros sabemos que la investigación, si no se difunde, si no se publica, es como si no existiera. Por supuesto, ahora la tecnología nos permite hacer publicaciones rápidas, fáciles, pero además que llegan a difundirse de una manera mucho más eficiente, más eficaz que cuando utilizábamos los recursos tradicionales. Y finalmente, para cerrar, creo que este es un primer escenario y lo repito en todas las intervenciones que he tenido en foros en esta coyuntura. Lo que pasa es que aún no sabemos cuál es la dimensión del impacto económico y del impacto social, no solamente en el mundo, sino fundamentalmente en nuestro entorno específico. Hay muchas dinámicas, muchas variables que seguramente en un futuro inmediato se van a presentar y que nos van a obligar a repensar lo que hoy estamos diciendo
y fundamentalmente creo que estamos llamados y tenemos la obligación de hacerlo. Permanentemente, cuando el escenario se vaya esclareciendo, creo que también nosotros tenemos que estar comprometidos a volver a intervenir, a volver a dialogar y fundamentalmente encontrar recursos metodológicos y recursos de investigación que se adecúen justamente a ese escenario que se termina recién de vislumbrar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Invitamos a la profesora Irma Sangüesa, por favor, a participar con algunos comentarios finales, compartiendo su análisis con respecto a algunas de las intervenciones y preguntas que han sido lanzadas en esta parte del evento. Bien, yo creo que efectivamente son muchos los desafíos que debemos enfrentar a partir de no solo de la pandemia, sino de la crisis previa, de la crisis existente y a la que se ha ahondado, ¿no es cierto?, a partir de la pandemia. Sin embargo, hay que, efectivamente, los momentos de crisis, como decía Zabaleta, son momentos en lo que se transparentan, ¿no es cierto?, los problemas de la sociedad, se ven de forma más cercana, más reales. Y también tendríamos que considerar a la crisis como una oportunidad para producir y generar respuestas, ¿no? No solo para los institutos, para la universidad en general, para las carreras. Esto es un desafío al que hay que iniciar. Este es un inicio probablemente. Nuestras investigaciones, como lo había señalado, están en curso. Probablemente hagamos unos ajustes, no solo de carácter metodológico, también de sentido, de priorización, de este sentido de la vida. Bueno, este año seguramente no vamos a hacerlo de manera tradicional, pero el desafío va más allá, ¿no? De articularnos de manera conjunta para enfrentar a la complejidad de los problemas que estamos enfrentando en el país. Bueno, hay varios aportes de los que han intervenido, son más aportes que nos van a ayudar a pensar en algunas líneas que debemos seguir reflexionando y trabajando de repente de manera más específica. Trabajar un evento solo sobre la priorización de temáticas, un evento solo sobre metodologías. Y bueno, esto da pie, hemos arrancado. Muchas gracias por su atención a los participantes. Gracias. Muchas gracias, profesora. Iván Cuevas, por favor. A ver, ahora sí creo que se escucha bien. Ya se puede ver mejor. Ahora creo que sí. Bueno, a ver, hay varias cosas que podemos responder por el tema del tiempo. Voy a tratar de ser muy puntual, como lo decía el colega Carlos, o en este caso Saúl, ¿no? Un primer elemento, hay que entender que las problemáticas que van a abordar cada carrera, cada instituto, son parte de cada ciencia. Y en este caso de las ciencias de la educación es muy diferente el abordaje metodológico, cual y cuantitativo que se da con los actores con los que trabajamos. Un primer elemento. Un segundo elemento que hay que considerar es que creo yo que en los institutos tenemos ya una mirada, si bien no multidisciplinaria, sí tenemos una transdisciplinariedad, porque tomamos en cuenta los aspectos estadísticos, los aspectos cualitativos, y si jalamos mucho más allá, podemos hablar incluso de softwares, SPS, en este caso Atlas, podemos hablar del Zotero. Bueno, hay una gran cantidad de software que nos permiten procesar toda esa información. El otro elemento está asociado a lo que comentaba el colega Weimer, ¿no? Si no me equivoco, el tema de las competencias, indudablemente. Hoy en día hemos estado viviendo, y lo que mencionaba el colega Godofredo, en unas técnicas convencionales, y hoy en día hay que empezar a migrar, o si vale el término, por el otro lado también hay que entrar en esa transición de adecuarnos a las herramientas tecnológicas, que son bastante fundamentales, te agilizan el tiempo, te facilitan todo un proceso incluso de información mucho más ordenada y de hecho mucho más categórica. Ahí hay que tener cuidado en un aspecto. Bien lo decía Manuel Castel, un sociólogo que vino el año 2016 a presentar el texto Bolivia Digital, y lo decía, la deshumanización se presenta para aquellos que consideran que las tecnologías de información y comunicación son la panacea del mundo. Ahí es donde se presenta. Al contrario, hay que tener una mirada mucho más propositiva y considerar, creo, actualmente, ahora sí, en esta fecha que vivimos actualmente, 13 de mayo,
como un aliado a todas las herramientas digitales que se van viniendo, de hecho, actualmente. Y no se sabe más o menos cuánto duremos en esta cuarentena, que es un elemento también, un detonador de diferentes problemáticas, pero a la misma vez es cambiar esa sobreescritura de la investigación. Que hablar de violencia, perfecto, pero hoy en día la violencia, si hablamos del tema de violencia, cambia totalmente la perspectiva. Si hablamos en educación, cambia totalmente la perspectiva. Y nuestra área, en el caso de ciencias de la educación, como les había comentado, la educación popular anteriormente tenía un enfoque interesante. Ahora cambia esa perspectiva, de hecho, con el tema de lo que estamos viviendo, pero asociado a lo que viene a ser las tecnologías de información y comunicación y el tema del distanciamiento social. Termino con esto porque estoy en 2 minutitos. El tema de los protocolos. Claro, lógico, yo no puedo mandar a mis investigadores y decirles, perfecto, vayan a investigar, vayan a las casas, vayan a las unidades educativas. Tiene que haber un protocolo, tenemos que construir protocolos basados específicamente en aspectos de bioseguridad. Ya hay instituciones gubernamentales que están trabajando en esos aspectos y creo yo que es muy, pero muy importante para nuestros investigadores, pero también pensar un poco en los docentes en la universidad, siendo que uno de los pilares fundamentales es la investigación. Y nosotros presentamos en nuestro plan, cada año que postulamos alguna asignatura, una propuesta de investigaciones. ¿Qué pasa con eso? Entonces ahí el diálogo creo que se abre mucho más. Muchas gracias a los colegas Raúl España, a la colega Irma Sangüesa, al colega Carlos Pérez por sumarse a esta actividad, ¿no? Sino una iniciativa creo muy importante, se ha dado pie a eso. Gracias. Gracias, Iván. Profesor Raúl España, por favor. Gracias. Si yo quiero puntualizar, Freitas lo planteaba respecto a la posición política como investigadores. Yo creo que tenemos en general, ¿no es cierto?, que está especificado, claramente definida en el contexto de lo que es la autonomía universitaria, es decir, como investigadores, ¿no es cierto?, como instituto de investigaciones, creo que tenemos que tener absoluta autonomía respecto al poder. ¿No es cierto? Ya Irma ha puntualizado en eso en su intervención también. Otro elemento creo que es que la investigación tiene que desarrollarse en el contexto de la crítica social, es decir, lo que Godofredo decía, ¿no es cierto?, es decir, en esa permanente contrastación de la teoría con la realidad, es decir, ver hasta qué punto hoy hay conceptos, categorías que en vez de alumbrar la realidad la oscurecen, y cómo reconstruir nuestra capacidad, ¿no es cierto?, cognoscitiva en términos de la realidad cambiante, de la realidad que se transforma permanentemente. Yo creo que otro elemento también importante en términos de la posición política de los investigadores es la pluralidad, ¿no es cierto?, la libertad de pensamiento, ¿no es cierto?, para el quehacer investigativo, el debate, la deliberación, ¿no es cierto?, el contraste de ideas diferentes que nos van a permitir ir haciendo avanzar la propia investigación. Y otro elemento que también Godofredo lo planteó y que creo que es fundamental es la defensa de la vida y la protección de la vida, ¿no? Hoy día creo que la pandemia ha puesto en evidencia fundamentalmente el valor de la vida, pero no solamente el valor de la vida humana, ¿no es cierto?, sino también la defensa de las distintas formas de vida, y que creo que en eso también está la posibilidad de la continuidad de la propia vida humana, ¿no? Y obviamente la protección de los derechos humanos, ¿no? La investigación que coadyuve a la expansión de los derechos de ciudadanía, ¿no es cierto? Eso en términos de coadyuvar a esos procesos de rompimiento de la desigualdad social estructural, etcétera, etcétera. Y el otro elemento de que no solo producimos, que también Godofredo lo puso bien claro, no solo producimos conocimientos, como la investigación no solamente debe generar conocimientos, también debe implicar investigación aplicada, debe generar incidencia, ¿no es cierto?, posibilidad de no solamente generar insumos para la política pública, sino también de diseño de la propia política pública, etcétera, etcétera, ¿no? Quisiera cerrar con esto la intervención. Y muchas gracias a todos y un gusto enorme haber estado compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, profesor España. Estamos llegando al final de este webinar cuyo objetivo era analizar
las perspectivas de la investigación en tiempos del coronavirus. Este evento ha partido con unas preguntas que creo que han sido respondidas ampliamente y que está concluyendo con otras preguntas que van a merecer futuros eventos y nos sentimos motivados, obviamente, para organizarlos, para poder profundizar en los múltiples aspectos que han ido saliendo de las exposiciones, de los directores de los 4 institutos que nos han acompañado, como también de ustedes, docentes, investigadores, vinculados a los institutos de investigación de las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Humanas de la ONSA. Muchísimas gracias por sus aportes, sus contribuciones. Ha sido un evento muy interesante. Confío que ustedes lo lean también de la misma manera. Será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.